Bien, el tema que nos ocupa hoy será la política novohispana. Como dijimos en clases anteriores, Hernán Cortés, una vez que conquista a los mexicas y toma como rehén al último tlatoani, que es Cuauhtémoc, se erige prácticamente como la autoridad suprema de esta región. Tiempo después, desde España, el rey Carlos I le va a mandar el título de capitán general de la Nueva España, no el de virrey. Entonces vamos a ver que Cortés asume la autoridad máxima de Mesoamérica, manda a sus capitanes por varias regiones para someterlos, conquistarlos, y es un proceso que inicia 1521. La otra vez mencionamos la conquista militar, la conquista política y de la conquista espiritual, que habían sido unas armas espléndidas. Ahora bien, tienen que someter desde la política a todos los pueblos en Mesoamérica y eso le va a costar algún trabajo. Pasaremos ahora a mencionar en qué consiste esta atribución de ser el capitán general. En lo que es la región de Cuba, tenemos que Diego Velázquez es el capitán general de Cuba, es la máxima autoridad en la isla. Como no saben los españoles precisamente qué extensión tiene esta tierra firme, llamada Mesoamérica, y rebautizada por Cortés como la Nueva España, entonces Cortés, como capitán general, es la máxima autoridad política y también tributaria. A partir de aquí, Cortés va a repartir encomiendas a sus capitanes que lo ayudaron a hacer la conquista. La encomienda consiste en darles a los españoles, principalmente a los capitanes, un cierto número de pueblos con las personas que ahí habitan para que estos señores españoles los pongan a trabajar, llámese explotación. A cambio, estos señores españoles tienen que darles la fe católica, que es el papel de los misioneros. Para gobernar, entonces Cortés se le va a ocurrir algo realmente excepcional. Va a estar con él la nobleza indígena. Va a funcionar como una pirámide. Cortés se pone encima de la pirámide, a su lado va a estar el Cuauhtémoc Tlatoani, y Cortés le dice que hay que hacer a Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc lo transfiere a la nobleza prehispánica, que todavía sigue en pie, que va a ser la única que va a poder usar caballo y armas a la usanza española. Entonces Cortés, una vez descabezado Mesoamérica, él se pone en su lugar y desde ahí comienza a mandar. No sé si ustedes han visto, hay una ilustración donde a Cortés lo ponen sentado, símbolo de señorío, en un sillón que tiene un respaldo y para poner los brazos, que se llama sillón de caderas. Ese, cuando está Cortés sentado así, significa que está dando indicaciones. Otra de las instancias de gobierno va a ser la audiencia, que va a estar compuesta por oidores, es decir, es un número de personas, determinado número, que va incrementándose o que va decreciendo, y su papel es escuchar las peticiones y quejas y por lo tanto en algunos casos en efecto hacer las leyes. Entonces los oidores ayudan a Cortés o ayudan a la máxima autoridad. Ya después va a ser el virrey. El primer virrey va a ser Antonio de Mendoza y va a tener el cargo desde 1535. Significa entonces que Cortés, a pesar de los vaivenes de la política, de su ida a Honduras para someter a Cristóbal de Olid y el regreso, que realmente fue catastrófico, que pierde el poder, que se mete en pleitos con las audiencias, los oidores, y va a ser algo realmente muy complicado estos primeros años de la vida colonial. Cortés viene siendo como la piedra angular de ese sistema político. Se va a poner para sí lo que sería tiempo después el Palacio Virreinal, hoy conocido como Palacio Nacional. La parte primera
que es la planta baja, y uno de los pisos sería la parte colonial construida por Cortés, que es la casa de Cortés, donde vive obviamente Cortés, y que es el símbolo del poder para los pueblos prehispánicos, porque como bien sabemos, ahí estaban las casas viejas de Axayácatl, que fue donde lo habían recibido, donde lo habían hospedado los mexicas. De todo esto que estamos diciendo, ustedes se podrán preguntar, ¿y los mal llamados indios, los mexicas, texcocanos, tlaxcaltecas, huehotzingas, tepanecas, toda esa amplia denominación de pueblos originarios, qué pasó con ellos? ¿No? Algunos fueron repartidos, otros fueron dados en las encomiendas, unos más obligados a trabajar, y para cuestiones de la fe, estos mal llamados indígenas fueron considerados menores de edad. Si ustedes se preguntan, pues, ¿qué es un menor de edad? Ustedes más que nadie, pues podrán comprobar que parece que es un ciudadano latente, que no tiene tantos derechos, pero el papel, el rol que juegan los indígenas con esta minoría de edad, pues va a ser muy interesante, porque en ciertas ocasiones, pues se van a aprovechar de esto. Los pueblos de lo que sería el Valle de México, la Ciudad de México, que ahora está muy grande, que fue comiéndose los pueblos, son, los pueblos son de indios y las ciudades son de españoles. Había un gran temor de los españoles por que estos indios, mal llamados indios, se levantaran. Si ustedes se ponen a imaginar qué fue la Ciudad de México, pues haríamos una traza de lo que sería, pues, el Canal de la Viga, lo que sería Fray Servando, Teresa de Mier, el eje de Tepito y lo que es ahora el eje central. Eso viene siendo como el primer cuadro de la Ciudad de México, que, aprovechando las acequias y los ríos, era como una fortaleza. A los indígenas se les sacaba antes del anochecer, y solamente en la Ciudad de México estaban los españoles con algunos sirvientes. Otro de las instituciones de gobierno va a ser los ayuntamientos. Hoy en día la Ciudad de México tiene 16 ayuntamientos, que la capacidad que tiene un ayuntamiento es para administrar la región. Los ayuntamientos, por lo tanto, también tienen varias autoridades, tienen regidores, presidentes municipales, en fin. Los ayuntamientos, lo que su nombre indica, es que lo que van a hacer es administrar la región determinada para hacer las tareas de gobierno. Es decir, puede ser, por ejemplo, hoy en día la limpieza, como era en aquella época, la justicia, la policía, y también de esos ayuntamientos van a ser las expediciones al norte de lo que sería el reino de la Nueva España. De todo esto que estamos diciendo, ustedes se podrán preguntar, ¿y los mal llamados indios, los mexicas, texcocanos, tlaxcaltecas, huehotzingas, tepanecas, toda esa amplia denominación de pueblos originarios, qué pasó con ellos? ¿No? Algunos fueron repartidos, otros fueron dados en las encomiendas, unos más obligados a trabajar, y para cuestiones de la fe, estos mal llamados indígenas fueron considerados menores de edad. Si ustedes se preguntan, pues, ¿qué es un menor de edad? Ustedes más que nadie, pues podrán comprobar que parece que es un ciudadano latente, que no tiene tantos derechos, pero el papel, el rol que juegan los indígenas con esta minoría de edad, pues va a ser muy interesante, porque en ciertas ocasiones, pues se van a aprovechar de esto. Los pueblos de lo que sería el Valle de México, la Ciudad de México, que ahora está muy grande, que fue comiéndose los pueblos, los pueblos son de indios y las ciudades son de españoles. Había un gran temor de los españoles por que estos indios, mal llamados indios, se levantaran. Si ustedes se ponen a imaginar qué fue la Ciudad de México, pues haríamos una traza de lo que sería, pues, el Canal de la Viga, lo que sería Fray Servando, Teresa de Mier, el eje de Tepito y lo que es ahora el eje central. Eso viene siendo como el primer cuadro de la Ciudad de México, que, aprovechando las acequias y los ríos,
era como una fortaleza. A los indígenas se les sacaba antes del anochecer y solamente en la Ciudad de México estaban los españoles con algunos sirvientes. Todo esto fue así, el virrey como la máxima autoridad de la Nueva España desde 1535, Antonio de Mendoza fue el primer virrey, y ya para el siglo XVIII, por el año 1760 y tantos, desde Madrid, desde la capital del imperio, comenzaron a preocuparse por modernizar el imperio y que le dieran mejores dividendos. De ahí aparecen las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas las pone en práctica Carlos III de Borbón, que es la rama española de los Borbones franceses, que es el que gobierna España. ¿En qué consisten las reformas borbónicas? Hay una serie de disposiciones. Una de ellas es que crean las intendencias. Si nos pensáramos que de dónde viene la división política de los actuales Estados Unidos mexicanos, sería de esta división de las intendencias. Entonces, las intendencias tienen un intendente a su cargo, nombrado desde España, a lo mejor para contrarrestar el inmenso poder del virrey, y obviamente este intendente tiene que gobernar esa región, impartir justicia, hacerlo de las defensas contra los indios levantiscos del norte, poner prácticamente todo en orden. Bien, las intendencias desde esas reformas borbónicas van a ir muy adelante. Con la primera constitución de 1824 se respeta esta idea de intendencias y ahí se crean los primeros 19 estados de la República Mexicana, 5 territorios y el Distrito Federal, tomando como base esto de las intendencias. Con el paso del tiempo, entonces, como bien estamos viendo, la política novohispana a partir de Cortés y después con los virreyes va a ser que prácticamente es muy vertical. Mandan las autoridades españolas, va a haber desde el siglo XVIII con las reformas borbónicas un sentimiento criollo, que sus temas los vamos a ver después, pero aquí como que está germinando un pleito entre los peninsulares, entre los criollos por el poder político. Bien, ya mencionamos las instituciones de gobierno someramente en la Nueva España, que es el virrey, que están los ayuntamientos, que están los cabildos, que también tenemos la audiencia y que se hacen las reformas borbónicas y crean el papel del intendente. Una de las preguntas que podemos hacernos muy bien es ¿qué autoridades hay en España? En España, como bien sabemos, está el rey. Primero fueron los Trastamara, después los Habsburgo, y ya tenemos que para el siglo XVIII gobiernan los Borbones. Como bien sabemos, España es un gobierno absolutista donde el rey es el que impone las órdenes, y para ayudar a que esto salga muy bien, se le ocurre nombrar lo que sería el Consejo de Indias, que es una institución que está en Sevilla, que se encarga de administrar las leyes, las mercancías, las personas, y estos consejeros de Indias son los que se van a ver inmersos en la política y en cómo se gobierna lo que sería tierra firme. En el primer caso, que es el que nos importa mucho, que es la Nueva España, pues va a haber muchas disposiciones de el Consejo de Indias. Por ejemplo, en una ocasión se dio una disputa sobre Bartolomé de las Casas mencionaba que estos mal llamados indios sí eran inteligentes, entonces fueron varios al Consejo de Indias, se presentaron, tuvieron un examen de todas las materias de aquel entonces, teología, religión, historia, latín, gramática, y a raíz de esa polémica que fue contra Juan Gines de Sepúlveda, se decretó, se hizo una exposición en que los indígenas en efecto tenían alma porque eran inteligentes, pero no así los negros. Bien, otra de las instituciones importantes que vamos a ver es la iglesia. Como bien sabemos, la iglesia es opulenta, rica, que se va a encargar de la evangelización en un primer momento
que hay agustinos, franciscanos, dominicos, que después llega la Compañía de Jesús, que la Compañía de Jesús es la que se va a encargar de criar a los criollos en el siglo XVIII y que va a ser expulsada con esas reformas borbónicas porque el rey español no quiere que haya un estado dentro del estado. Entonces aquí hay una separación, pues a lo mejor muy primitiva, de esta perspectiva del regalismo español, que el rey es el que debe de gobernar y no se debe de ayudar de nadie. Entonces la iglesia novohispana pues fue muy rica. Si ustedes se pueden dar una vuelta por las principales ciudades del centro de México, Puebla, Cholula, Ciudad de México, en los edificios coloniales hay unos muy padres por Morelos, donde podrán ver ustedes de toda la amplia gama de las órdenes religiosas lo que hicieron, los tableros, las iglesias, y con eso vamos a ver la importancia del clero novohispano y también de las órdenes mendicantes. Entonces el clero es importante, aunque bien sabemos que el clero se divide en pues dos: el alto clero con los jerarcas, los mitrados, los purpurados, los obispos, y el bajo clero, que son los mendicantes y los párrocos. Bien, para concluir, es el tema de la política. Como dijimos hace un ratito, pues la política viene siendo en cómo se organizan las cosas. Cambian muchísimo de la manera mesoamericana. Ahora van a imponer los castellanos, con Cortés a la cabeza, esa visión de dominio, de cómo sacar provecho de las ciudades, los pueblos. Comienzan a repartirse a los indígenas, que a fin de cuentas fueron los vencidos. Va a haber una nueva realidad. Ahora esa realidad va a ser la castellana. Va a haber otras instituciones que las mesoamericanas van a quedar en desuso, pero en cierto momento van a ser ocupados los nobles mesoamericanos para seguir dominando a los suyos. Entonces, como dijimos bien, pues va a estar el capitán general, que es Cortés, primer virrey Antonio de Mendoza, que tiene un gran poder, un poder delegado del propio rey español. Va a haber 4 virreinatos en América. El principal, que es el que nos ocupa esta clase, es la Nueva España. También vamos a ver que hay unas reformas borbónicas para cambiar las cosas, que la administración sea más eficiente y por lo tanto la captación de dinero pues sea mucho mejor. En España también dijimos que la máxima autoridad de todo el imperio español es el rey, que se ayuda de un consejo de Indias, pero también vemos que esta iglesia juega un papel determinante, aunque sabemos bien que el Vaticano al rey español le había dado el real patronato, lo cual significa que el rey español tiene la autoridad de nombrar las autoridades eclesiásticas en todo el imperio. Con esto vemos que durante 300 años de colonia, desde 1521 a 1821, el poder que tienen los políticos en la Nueva España es inmenso.